Buenas tardes. Lamento tener que presentarme en esta circunstancia, pero iba a ser un poco difícil citarlo presencialmente, ya dado las dificultades que ha habido otras veces y que la idea es que la información quede bastante más clara, porque muchos me han presentado, y muchos en comparación a otras cosas, me han presentado inquietud respecto a dudas generales sobre el trabajo escrito y que no entienden las instrucciones. Entonces como que voy a profundizar esto más aún, meter entre medio algunas de las dudas que me han dado y así profundizar y ojalá que queden la menor cantidad de dudas posible porque, pucha, la idea es que les vaya bien porque no voy a ser pesado, pero vi sus notas, entonces, pucha, la idea es que les vaya bacán en el trabajo para que, pucha, no ven este ramo dos veces, este ramo es medio pajita para la gente que no le gusta. Yo tampoco haría el ramo dos veces, me han visto en las clases, estoy sentado, ya. El caso es que dos cosas que quiero tratar antes. Primero, que no le tengan miedo a los correos. En plan, ustedes me escriben un correo, dicen que tienen inquietudes, que quieren revisar ciertas cosas, pero como que en cierto modo insisten más en la idea de vernos en persona, o vernos en físico, o si yo tengo un horario, si el profe tiene un horario, y pucha, el profe sí tiene un horario. Pero para este tipo de cosas, yo y el profe también, y muchos profes en general, prefieren usar correos, que manden correos, si no revisan el correo, que insistan, que sean que sean más activos en cosas que ellos puedan ver constantemente. Claro, hay otros profes que luego les van a pedir, por ejemplo, cuando piden que les manden los trabajos por correo, que les manden algunos trabajos de nuevo porque se les pierden en la bandeja de entrada, pero pucha, si es para este tipo de consulta y el profesor le da la disposición de correo, usen el correo, porque por lo general significa que es súper errante. O sea, ya han visto que yo he tenido muchos problemas, tanto de presencia como de salud, para estar con ustedes. Entonces, por correo es muy útil que me hablen y me escriban, si no le tengan miedo. Lo peor que pueden pasar es que yo les mando un emoticón. Ya, y la segunda cosa es... A ver, eh, pucha, en general sobre el trabajo. Para que nos tiráramos de una y comenzaran a tomarle peso a la cosita. Plan, métanse, pero porque es corto y es fácil. Ya, y ahora vamos a explicar más o menos. Primer punto y el punto número cero. Si el trabajo es individual o grupal. ¿Qué representa este tipo de diferencia? Si ustedes hacen el trabajo individual, eventualmente puede significar mejor sinergia respecto a cómo es el flujo de la información, de que ustedes pueden ir manejando las decisiones. Eh, en general puede ser más fácil, pero puede que tengan menos datos porque no pueden hacer tanta recopilación de datos. La idea es que cada uno de ustedes como estudiantes tenga 6 informantes. Y eso se va multiplicando a medida que uno agrega más personas al grupo. Entonces, si uno va a hacer un trabajo relativamente complicado, relativamente inexplorado, eventualmente va a ser necesario que tengan más personas, más estudios, más datos para poner en una tabla, en un gráfico, en lo que sea que lo quieran armar. Entonces, por eso. Pero hay un máximo de 6 estudiantes porque, bueno, luego está la sinergia grupal de cómo escribir un trabajo, de cómo presentar una disertación. Es difícil. A esta altura yo creo que dado el paro, creo que va a ser solo trabajo escrito y pucha me da latita porque me hubiera gustado bastante escucharlo hablar de esos trabajos. Punto uno. ¿Cómo delimitar un problema? Y esto es grande porque me hablaron para saber cómo decidir un tema. Y decidir un tema es complicado. Sí, es complicadísimo. Porque, porque uno tiene que andar buscando cosas. Durante esa primera semana yo tenía anotado por ahí en mis notas de teléfono ideas que se me habían ocurrido, ideas que se te pueden ocurrir porque sí. Como por ejemplo, y no todo es un dilema lingüístico en sí. Por ejemplo, eh, mi hijo me dice dada en lugar de papá, siendo que en realidad cronológicamente, las primeras consonantes más fáciles de pronunciar son pa y ma, pero él comenzó a decirme da, algo que es relativamente difícil tomando en cuenta que es interdental, bla, bla, bla. Pero
eso no me sirve para hacer un trabajo de lingüística general de un enfoque, comillas, les voy a decir al tiro, que esto tiene un enfoque muy sociolingüístico, porque lo que yo estaría estudiando en ese sentido sería más neuro, neurolingüístico o psicolingüístico, o derechamente puedo llevarlo a distintos tipos de enfoques. ¿Cómo llevo este mismo ejemplo a algo sociolingüístico? Si tomamos el ejemplo del da, eh, ahí se da a entender que yo claramente tengo una inclinación más hacia los fenómenos fonéticos. Entonces podría, por ejemplo, tomar algunos de los ejemplos del profe e inspirarme a través de eso, porque no les voy a mentir, los ejemplos de Oroz son como fomes. Yo no leí, confesión, yo no leí el texto de Cuervo, no leí el texto de Oroz a cabalidad, porque derechamente me di cuenta que eran una sarta de ejemplos que sirven para que ustedes se inspiren y vayan a buscar sus propios ejemplos, porque si vaya a hacer un trabajo que ya se ha hecho 1000 veces, fome. De hecho, en la rúbrica que yo había preparado antes de que el profesor les pasara esta, yo había puesto como punto cero que el tema fuera interesante para ustedes, porque piensen que alguien va a leer esto. Y alguien va a leer esto y eventualmente ese alguien se va a aburrir leyendo un trabajo que sea sobre... que sea, ¿cómo se llama esto? Que sea sobre Chile y Chile. ¡Fome! Pues si ya se ha visto, ya se saben que los cuicos hablan con ch. Entonces, eso. Entonces, paso 0.1 nos inspira. Pero luego uno escoge en específico. Por lo general, más fácil de observar, dado la prisa, es en léxico, porque si uno quiere hacer aspecto léxico, y todo esto depende de cómo uno lo vaya a estudiar, como que a uno se le ocurre todo casi de inmediato porque está todo interrelacionado. Entonces uno empieza a ocurrirse de inmediato cómo armar la metodología de estudio antes de siquiera tener el objeto, porque uno no quiere saber cómo puede sacarle a la persona lo que van a escuchar luego en sociolingüística, el habla vernacular, que es lo que tienen que saber acceder. ¿Y a qué me refiero con habla vernacular? El habla cotidiana, el habla informal, el habla no culta, el habla no forzada. No queremos ver esos fenómenos en los cuales la persona dice toballa o bilbado. No sé si han escuchado esos ejemplos antes. Porque cuando uno dice, ah, no, si se ha lavado. Lavado, señorita, lavado. No, pues si se ha lavado. No, pues lavado. Ah, ya. Entonces luego tienes un fenómeno de hipercorrección y dices, no, voy a Francisco Bilbado. O me pasas la toalla, por favor. Porque crees que en realidad no es como que haya diptongación, sino que en medio siempre va una B de G. Y, y tú puedes llevar eso a un ejemplo de dualidad fonética. El fenómeno toalla, toalla. Y analizar eso en la persona. Pero, pucha, si a mí, ¿cómo se me ocurriría hacer un ejemplo? Voy a hablar de metodologías para estudiar fonético, morfológico, sintáctico y léxico. Si yo quisiera estudiar fonético, derechamente, primero tienes que grabar a la persona. Lamentablemente tendrías que grabar a la persona como habla. Y, y pucha, una de las formas es, primero, firmar consentimientos. No firmar consentimientos, pero que la persona no sepa que exactamente le vaya a entrevistar cómo habla, sino que le vaya a entrevistar otras cosas para que se suelten esos temas. Una de las técnicas que ocupa algunas personas es hacer una entrevista toda seria y luego derechamente empezáis a dar jugo en medio o dar jugo al final y dejáis la grabadora andando. Entonces la persona se pone a hablar de la vida, de cómo fue a comprar toalla allá a Makes y dijo toalla, po. Y tú decís, oh, positivo. Así, sí, no, o como sea que lo esté muestreando. ¿Cómo estudiar morfología? Estudiar morfología tiene que ver directamente con el armado de frase, con el armado de unidades fraseológicas. Entonces, si tú logras hacer una forma en la que la persona te vaya armando frases, por ejemplo, un test de verdadero y falso oralmente, listo, te va armando oraciones y te las va soltando. Si es sintaxis, una de las formas que podría hacer y que podrían poner es sintáctico. Sí, no, hoy, ridículo. Es hacer que escriban algo. El problema sería luego transcribir eso y analizarlo. De hecho, dudo mucho que alguien vaya a hacer estudios de aspectos sintácticos. Digo, porque es complicado de estudiar, es complicado de muestrear y es complicado de relacionar a variables. O
en general, sociolingüística es complicado de relacionar. Ah, es porque estoy en inglés, ¿cierto? Ya. Es Estás complicado. jugando. Ah, sorry. Es complicado de estudiar variables porque, porque uno tiende a relacionar todo lo socioeconómico en sociolingüística. Y sería interesante que relacionaran más con otros temas, como por ejemplo la edad, o la geografía. O sea, léxico y geografía va fijo. De hecho, hay un trabajo que era maravilloso, que unos compañeros de ustedes me habían contado, que, a ver, lo tengo por acá, que querían hacer estudio de léxico, pero querían llevarlo a toda Latinoamérica, entonces querían estudiar a toda Latinoamérica. Yo les dije, no lo hagan porque necesitan estudios de tercer año de lingüística para cachar la delicadeza de, uno, de la adquisición de segunda lengua y dos, de cómo funciona el español de América en América. Entonces, pucha, fue difícil. Y eso es lo que tienen que cachar, que esto es acotadísimo, es acotado. Yo estoy hablando todas cosas al aire, pero es para que ustedes se le ocurran ideas, para que cachen cómo es, para que cachen por dónde va la mano, y si no cachan, se pueden devolver y pueden escuchar de nuevo. Y aquí una cosa muy seria, voy a hacer un alto así muy feo. Por favor, no me citen, por favor, no me lleven hasta el profe y decir es que el ayudante dijo esto porque em, no creo que les lleve a ningún lado hacer eso. Yo ya les dije en las ayudantías también, no me citen por favor porque yo no estoy citando a nadie. Si van a citar a alguien, quizá un texto, como por ejemplo, yo la rúbrica que había hecho había puesto ejemplos que a mí se me habían ocurrido fonético, morfológico, sintáctico. El profesor citó a Oroz derechamente porque eso es algo válido. Necesitamos ser académicamente válidos y humanamente interesantes al mismo tiempo. Pero por favor no me metan en cachos, ¿ya? Gracias. Y ya. Punto 2, ya pasando el área como de ojalá encontrar un tema y en especial cachar un tema que sea sociolingüístico. Si en serio quieren encontrar un tema, busquen estudios sociolingüísticos y van a cachar al tiro que le encanta armar dualidades a los sociolingüistas para esquematizar cosas, y eso viene de Saussure, porque Saussure o hacía constantemente pares ordenados oponibles para hablar de un sistema de... ¿Se acuerdan? Primera prueba. Segunda cosa, introducir el tema con un breve tratamiento. Cuando me preguntaron sobre breve tratamiento, también me preguntaron por extensión de todas las distintas partes. Y yo, pucha, hay profes que derechamente te dicen, extienda el trabajo lo que baste para convencerme. Van a conocer a ese profesor en poesía que le va a decir lo que baste para convencerme. Y sí, hay muchos profesores que son así, que si uno le dice, profesor, mi trabajo tiene 10 páginas, le decir, no importa. Pero son lectores ansiosos y enfermizos. Pero para estos trabajos, tómenselo con más calma. Escriban cuánto les basta a ustedes para leer. Escriban cuánto les basta a ustedes para que alguien lo lea, porque piensen que alguien lo va a leer. Si me traía un trabajo de 20 páginas, yo voy a decir, pucha, bacán, pero estamos en julio y el semestre debe haberse cerrado en junio. No, porfa, sean sinceros con eso. Entonces, cuando se refiere a breve tratamiento, por ejemplo, si van a hablar de un fenómeno fonético, no me van a explicar lo que es el AFI, no me van a explicar acá, sino que van a ser como breves introducciones de lo que trata el fenómeno, de dónde observaron el fenómeno, y si se refiere a Oros y Cuervo, se refiere más que nada a hacer como un marco teórico, así como si van a ocupar conceptos nuevos, si van a ocupar una dualidad que ya es conocida y la van a estudiar de nuevo en este año porque se estudió antes en los 50. Expliquen eso, pero breve, conciso. Así, yo no ocuparía más de media página en eso, pero puede que haya alguien que quiera ocupar 3 páginas en eso y luego derechamente pase a explicar resultados. Así que, como todo en este trabajo, queda a su disposición, pero sean lo más exhaustivos posible, lo más económicos posible, ahorren tiempo, ahorrense pega innecesaria. Tercer punto, formular una hipótesis. ¿A qué se refieren con formular una hipótesis? A que tienen que relacionar esto directamente con una variable. Y relacionar esto directamente con una variable es decir, por ejemplo, el típico, la gente que dice el chancho con chaleco, la wincha la chala con scotch, representa a un estrato socioeconómico bajo. O la gente que habla de la Chile, vamos para Cachagua, yo estudio Derecho,
por favor no me funen, representa un estatus socioeconómico alto. Y ahí uno está siendo súper clasista, sí. La sociolingüística en su base de los 60 es súper clasista, tal vez. Pero eso es otra discusión más grande. O, por ejemplo, esto es una cosa bastante interesante que es como formular hipótesis, no hagan esto. Pero me di cuenta que mis abuelos ocupan expresiones en inglés de manera específica, de manera muy armada, y siempre deforman las palabras que vienen en inglés y la vienes ocupando así. Por ejemplo, frigider. Frigider. Oh. Y eso es generacional, porque hay frigider, freezer, refrigerador, refri, congelador. No, estufa no, ¿cómo era? Caja. Y podríais estudiar eso generacionalmente. El problema es que necesitaríais esquematizar bien para que sea generacionalmente y para que no parezca que hay diferencia de espacio educacional entre esas personas. Tendría que escoger bien. Por eso la gente escoge mucho la variable socioeconómica y es la más fácil y es de la que más trabajos van a ver porque es muy fácil de ver. El problema de estudiar variables socioeconómicas es que tendrías que presentarnos un estudio para fundamentar eso. Nosotros nos sacábamos eso fácil de encima en sociolingüística. Agarramos trabajos de Silvana Guerrero o de Abelardo San Martín, o un trabajo que tenían ellos dos juntos, en el cual había una estratificación en 5 estratos socioeconómicos. Y tú, maravilloso, puedo ocupar eso, lo citas, coloca a cada uno de tus estudiantes en eso, tus 30 personas que tengas, si tu grupo es de 5 personas, las ordenas y listo. Los clasificaste, pusiste las variables, lo estudiaste. Pero una cosa que es mucho más fácil que nivel educación, digo, que nivel socioeconómico es el nivel educacional. Porque ahí no necesitáis hacer preguntas de más y te lo sacáis fácil. Pero eso es como así, ahorrar tiempo. Ah, ya. Entonces, escogen una variable y arman una hipótesis. La hipótesis por lo general es bastante simple, es como de este fenómeno se ve influenciado por la variable socioeconómica y es inversamente proporcional o directamente proporcional. Por lo general van a usar una de esas dos. De un modo u otro van a hablar de directamente proporcional o inversamente proporcional porque si no usan eso es porque es diferencia de idiolecto, o sea, diferencia de persona a persona. Entonces, ¿por qué estáis haciendo un estudio sociolingüístico? Se supone que lo que estamos estudiando son sociolectos determinados por región, por generación, por nivel educacional, socioeconómico o el que ustedes nos quieran presentar. Si ustedes nos quieren presentar un parámetro nuevo, unas nuevas variables, bienvenidas sean. A ver, o sea, yo voy a ser bienvenido, yo voy a pelear, yo les voy a prestar toda la ropa al mundo si ustedes quieren hacer algo más difícil o más mejor o lo que sea, porque yo encuentro este trabajo en lo personal súper fome, súper corto, súper simple y la verdad no debería tomarle más de 3 páginas y 6 horas de trabajo. Así de fome, sorry. Después de esto, uy, mira, 2.3, me encanta cómo está escrito esto. Eh, a ver, ya hablé de las variables. El tema de la extractividad, breve tratamiento, extensión y del medio de los correos. Ya. Ya. ¿Cómo armar una metodología? Hubo gente que me dijo, hacemos encuestas. Otra gente me dijo, le escribimos por WhatsApp. Hay gente que me dijo, armamos un Google Docs. Y todo bien. Pero la gracia de armar metodología tenéis que asegurarte dos cosas. Uno, que tu informante se sienta que son personas reales, entonces tener un poco sus datos. Entonces si lo voy a hacer por WhatsApp, igual como que puede notarse que es falso. Si lo haces por Google Docs y es anónimo, también puede sentirse como que le pediste a tu familia que lo rellenara y que todos rellenaron 1000 veces distintas cosas. Campos reales, personas idealmente reales. Después de todo, ustedes no van a difamar a las personas. O sea, siempre con criterios, no van a andar tratando mal a la gente, pues no van a andar, por ejemplo, usando muestreos de gente famosa de internet chilena. ¿A qué me refiero con gente famosa de internet? Gente que se hizo viral, así como la señora La Víctima, y hacerme un muestreo de cómo eso genera un perfil lingüístico. No, pues eso es casi malicioso. Eso es súper sin consentimiento, es casi ilegal. Creo que ilegal incluso. Entonces, la metodología debe ser congruente con las variables y con el tema. ¿A qué me refiero con eso? No van a ser una metodología que se base en observación directa y pasiva, con inmersión,
en el público y que tengáis que rodearte de ellos si en realidad lo único que queréis estudiar es si le dicen pan, si le dicen marraqueta, pan batido, pan francés, no tiene ni un brillo. Si le dicen cortina o le dicen frazada, no, eso ya. Espero se haya entendido eso último. Eh, Normalmente se van a encontrar con conceptos, voy a explicar lo de la variable prestigiosa, porque la variable prestigiosa por lo general es lo mismo que la variable norma, es lo mismo que la variable culto formal, que es lo mismo que lo que tú puedes escribir en un texto académico. Entonces, si uno habla de completo, de completo de los que se comen, eso puede ser variable prestigiosa porque uno no va a hablar de hot dog, porque estamos en Chile. Si uno no va a hablar de buses colectivos interurbanos, uno va a hablar de micro. Y en serio en los documentos legales del ministerio dicen micro, por lo general. Hay una regla que no me acuerdo, que inventó creo que la coordinadora de la carrera, que me dijo, o nos dijo en clase, que para ver cuál es la regla culto formal y cuáles son las formas prestigiosas, ver la cuenta pública. Lo que diga el presidente en la cuenta pública va a ser transformado en la nueva la prestigiosa. Sí, podríamos tomar este ejemplo y decir que Marepoto es habla prestigiosa. Lamentablemente no, porque luego cae en un fenómeno de hipercorrección y él mismo se da cuenta que no es el habla prestigiosa. Entonces, si él no cree que el habla prestigiosa, y así. Es paradójico, es sociológico, a matar, pero ya. Y así. Punto 4. Necesitan presentar la evidencia. ¿Por qué necesitan presentar la evidencia? Para nosotros estudiarlo, ver si es concordante, ver si le funcionó la metodología, ver si tiene que ver con el tema. Pucha, hubiera sido rico que hubiéramos tenido más tiempo y hubieran podido ver cada uno de estos pasos conmigo, irlos consultando. Hay gente que igual me fue hablando de las cosas que iban a hacer y luego no vi ningún resultado, pero les tengo fe en que le está yendo bien. Así que eso es parte más fácil. Luego redactar un informe. Redactar un informe es como lo básico. Si quieren les paso, no sé si la tengo. Ah, sí, la tengo. Pero tienen que hablarme personalmente y se las voy a pasar. La primera rúbrica que yo había armado, porque yo armé una rúbrica de estructura formal, de cómo deben armarlo. Como los puntos que debería tener, así como coherencia, cohesión, portada, datos, todo eso que debería y podría tener un trabajo. Armé una rúbrica con eso en caso de que la quieran, porque en general la gracia es que sea como más libre. Si ustedes quieren irse por la formalidad absoluta y hacer un informe, investigación, con anexo, con introducción, con firma digital, con consentimiento firmado, bacán por ustedes. Pero si ustedes me quieren presentar 4 páginas en Comic Sans, yo se las aceptaría. Yo creo que el profe no, pero traten de usar Times New Roman 12, espaciado 1.5 y esas cosas. Si tienen dudas formales me avisan, si tienen dudas de cualquier cosa me avisan. Y pucha, creo que fui lo suficientemente exhaustivo y verborreico como para que se entienda todo. Así que eso, mucha suerte. Nos vemos en una fecha que espero no sea 19 de junio. Y que les, exacto. Y que les vaya bien. Buena lectura, buenos deseos, saludos.